Efecto TV. Continuando con la información, la carrera a la gubernatura del Estado de México, pues es un claro ejemplo de los avances en materia de equidad de género, precisamente tema con el cual nos acompaña nuestra colaboradora Ana Laura Arroya, director ejecutivo del Grupo Impacto. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Vaya tema. Muchísimas gracias, Abril, Yuli, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí porque además creo que es un tema que nos interesa a hombres y a mujeres, pero vamos a hablar de equidad de género, sobre todo relacionado con el trabajo, qué pasa con las mujeres en materia laboral, porque, bueno, pues desde nuestras mamás, abuelas y muchísimos años ha habido como una lucha, por así decirlo, por mantener alguna equidad, sobre todo, no solo a nivel familia, sino más bien en espacios laborales o de participación económica, social, política, no solo de México, sino de todos los países, ¿no? Entonces, sí hemos visto un adelanto en los últimos años. Por ejemplo, otras veces que he tenido la oportunidad de venir aquí, hemos platicado que incluso a mediados del siglo pasado fue la primera vez que votó una mujer para ejercer derechos políticos en nuestro país. Esto habla de que yo siempre digo, voy a balconear a mi mamá y no le va a gustar, pero incluso cuando mi mamá nació, las mujeres no podíamos ni ejercer el voto. Creo que fue alrededor de 1953 la primera mujer que votó. Y entonces, bueno, todo esto ha traído una serie de situaciones y de evolución, sobre todo de la inserción de la mujer en el mercado público, ¿no? Entonces, político, económico, etcétera. Y le preguntamos a los mexicanos qué opinan acerca de estos temas, algunas preguntitas. Entonces, la primera que hicimos es, en general, un hombre tiene más o menos oportunidades que las mujeres. ¿Qué piensan los mexicanos? Y bueno, la mayoría piensa que tenemos más o menos oportunidades, ¿no? Un 44% nos contestó que menos. Un 42% y 11% que más o igual de oportunidades. Estas cifras han cambiado porque todavía hace como 3, 4 años la de menos oportunidades, estábamos hablando hasta a veces un 60% de la gente que nos contestaba no. Y bueno, poco a poco la balanza se va inclinando un poco, ¿no? Parejo. Sin embargo, vemos que todavía a la mayoría de la gente opina que tenemos menos oportunidad las mujeres en el mercado laboral. Después preguntamos en qué sector principalmente la mujer tiene mayor oportunidad de desarrollo y obviamente la mayoría de las personas nos contestan que en lo familiar con un 33%, ¿no? Y bueno, pues también es cierto y también creo que es un tema de naturaleza femenina. La verdad es que las mujeres sí desde los inicios de la humanidad pues hemos estado llamadas más a la procreación, el cuidado de la familia, la recolección de los bienes, la administración de los mismos, no a hacerlas, digamos, proveedoras de los recursos. Y bueno, pero sin embargo, últimamente hacemos las dos cosas, ¿no? Ya hay que entrarle hacemos las dos cosas, tanto lo laboral, lo familiar, lo social. No sé cómo le hacen las que tienen hijos, la verdad, mis respetos. Yo tampoco sé. Bueno, lo desconocemos. En este caso. Sí, pero yo no sé cómo le hago, ¿eh? O sea, yo tampoco sé cómo le hacemos, pero lo hacemos. Pues yo creo que haces magia, mi Yuri, te felicito, te admiro. Porque en lo laboral muy bien, en lo familiar, y la gente opina que la mayoría de las oportunidades siguen siendo de las mujeres en lo familiar, después lo laboral, lo social, lo escolar, y fíjense, lo político solamente un 5%, y esto concuerda con la realidad, porque vemos a nivel mundial incluso, hay una foto que tomaron, y que estuvo circulando en redes hace poco, donde decían la realidad de la equidad de género, y pusieron a todos los presidentes de los países más importantes, y solamente quitaron a Angela Merkel, y todos los demás presidentes, bueno, pues eran hombres, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Pues porque la parte política es la toma de decisiones más grande de los países. Por eso es que también en lo político, todos los partidos, todos los personajes públicos hablan tanto de la inserción de la mujer y la equidad de género, porque no es lo mismo una Cámara de Representantes con 80, 90% de hombres, que una Cámara de Representantes incluso con mucho mayor equidad, ¿no? Es decir, mucho más mujeres, porque la verdad es que las decisiones que tomamos nosotras tienen otras motivaciones que creo que también son muy importantes para tener un equilibrio en las decisiones de lo social, ¿no? Por ejemplo. Después preguntamos, ¿en qué sección cree que la mujer tenga menor oportunidad de desarrollo? Y obviamente el primer lugar es en lo laboral, después en lo político, son las cosas que donde menos oportunidad hay para las mujeres, después en lo familiar y en lo escolar y en todas, ¿no? Es verdad, y si por ahí estuvimos analizando, y por ejemplo la OCDE dice que México y los países de Latinoamérica son los lugares donde, por ejemplo, de todos los ninis que hay 4 veces más mujeres ninis en México que hombres, ¿no? Claro. Las personas en edad de poder ingresar en los mercados laborales, ya ponerse a chambear, bueno, pues el 80% de los hombres tienen mucho mayores oportunidades contra un 47% de mujeres que sí consiguen un trabajo pagado,
¿no? Entonces sí hay, a mí incluso hemos estado publicando esta encuesta en redes y me han escrito, ay, no son feministas, y entre más se lloran y más lloran y se victimicen, menos va a pasar. Y no es Tú un no tema contestaste la encuesta, bueno, es lo que piensa la gente. De hecho, esta encuesta estaba ponderada, nos contestan 50% hombres y mujeres. Yo creo que el tema del feminismo muy radical, sí es algo que pasó. Sí, existe. En los 70s, 80s, etcétera, y desde antes. Pero no creo que sea ahora el caso, sino más bien es un tema de datos duros y de cifras. Los datos aquí están y es una realidad. Claro. Y yo creo que es una realidad que hay que ver sin victimización, sin rencores, sin ningún tipo de emoción. No es emocional este punto, ¿no? Es más bien una realidad donde sí nos conviene, si estamos en un mundo donde está necesitando a las mujeres en el mercado laboral, por lo que decíamos, ¿no? Ahorita bueno, pues es que aparte no queda de otra, el dinero no alcanza. Así es como está funcionando ahora el mundo. El mundo no es el mismo hace 50 y 100 años. Entonces sí valdría la pena explorar estas situaciones donde la mujer en el mercado laboral todavía está atrás, ¿no? Tanto incluso en pagos. Sí hay estudios donde también se dice que en el mismo puesto un hombre y una mujer gana lo mismo, gana mucho menos una mujer a veces. Y también en integración, ¿no? Sobre todo por ejemplo, 9 de cada 10 empresas, MIPYMES, o sea, las empresas más pequeñitas, son de mujeres. Esto quiere decir que las mujeres sí estamos, incluso me parece algo muy padre de observar, donde estamos emprendiendo, estamos empezando, pero estamos como en el primer escalón en el sector empresarial, ¿no? Yo creo que en unos años estas cifras van a aumentar y también la mujer va a estar participando ya en medianas y grandes empresas, por ejemplo. Ahora hay una gobernadora que es Claudia Pavlovich, hubo Ivonne Ortega, pero están siendo todavía mujeres muy representativas de esta nueva inserción, pero bueno, falta equidad, ¿no? Todavía no son todas. Y no es un tema de victimización, más bien es un tema de realidades, porque muchas veces hay mujeres que están más preparadas, tienes más... piensas que el campo laboral se podría abrir más a ti, pero te dicen, híjole, es que está difícil porque el problema que a veces genera las mujeres es que pueden ser mamás. Entonces consideran que te vuelve un poco menos productiva cuando en realidad a veces es un aliciente, ¿no? Pero bueno, son temas más profundos que muchísimas gracias por traernos esto a la mesa, Ana Laura. Por último, preguntamos qué tan preparado está México para tener una presidenta mujer, que esta es también una pregunta que se ha hecho últimamente, ¿no? Cuando entre más candidatas mujeres vemos, y la gente dice en un 52% que está poco preparado y nada preparado. Solamente un 40% dice que muy preparado y algo preparado, ¿no? He escuchado analistas que dicen, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Hillary Clinton las elecciones en Estados Unidos? Esto hubiera abierto un poquito más la puerta a el poder tener la creencia que existe la posibilidad de que cada vez haya mujeres decidiendo. Pero bueno, así están las cosas. Estos datos estoy segura que van a ir cambiando. Y bueno, vamos a ver, a observar qué pasa, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a las dos. Gracias, Ana Laura, directora ejecutiva de Grupo Impacto. Efecto TV.